Saludos a todos los que siguen este canal. En esta ocasión analizaremos los principales desafíos y perspectivas de América Latina y el Caribe en el 2013. América Latina está en alerta ante el panorama económico mundial de color gris que le espera este 2023. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, un tercio de la economía mundial estaría en recesión en el presente año. Así lo ha advertido la jefa de este organismo, Kristalina Georgieva, afirmando que este año va a ser más duro para la economía mundial que el 2022. Esta advertencia es muy importante analizarla en sus detalles y sobre esto hablaremos ahora. Bien, la ola de datos económicos, enfoques sociopolíticos y de análisis de conflictos militares que han surgido a partir del último trimestre del 2022 y lo que va del 2023 infieren un contexto complicado cuya tendencia de crecimiento económico por regiones y tipos de economía es fuertemente recesiva, tal como se aprecian en números en la siguiente imagen. Además, a la secuela pandémica, las economías avanzadas y las economías de mercados emergentes están cada vez más involucradas directa e indirectamente en guerras, algunas reales, otras políticas, que conducirán inexorablemente a agrandar aún más los déficits fiscales en el 2023 con más monetización de la deuda pública y una inflación más alta y persistente. De esta manera se perfila un medio ambiente futuro de medidas antiinflacionarias con efectos recesivos. Asimismo, la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania han provocado que se profundice un mayor riesgo geopolítico o de depresión geopolítica, coronada por la creciente rivalidad entre Occidente y las potencias como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Pakistán. El riesgo de la guerra Rusia y Ucrania podría expandirse e involucrar a la OTAN. El Estado de Israel y por lo tanto su aliado Estados Unidos están en concurso de colisionar con Irán. Este último está a punto de convertirse en un estado con armas nucleares. Por lo tanto, el Medio Oriente más amplio es un polvorín y Estados Unidos y China se enfrentan por cuestiones de quién dominará Asia y si Taiwán será tomada por la fuerza por China. En consecuencia, Estados Unidos, Europa y la OTAN se están rearmando, al igual que casi todos los países en Oriente y Oriente Medio y Asia, incluido Japón, que se ha embarcado en su mayor acumulación militar de muchas décadas atrás. Todo esto conduce a niveles más altos de gasto en armas convencionales y no convencionales, cuyos presupuestos han sido priorizados y están casi garantizados. Estos gastos cesarán en el escenario público de estos países y algunos de ellos, como los miembros de la Unión Europea y otros, dejarán de atender la cooperación a países pobres y por ende dejar de contribuir con el desarrollo social y medioambiental. Es probable que la incertidumbre geopolítica y económica siga siendo alta mientras continúen las operaciones militares y por consiguiente los mercados podrían experimentar una volatilidad continua a medida que evolucione la crisis, con inversionistas que estarían optando por refugios seguros y algunas transacciones inversionistas serán pospuestas para próximos periodos. De esta manera, los análisis y las proyecciones de las instituciones internacionales y privadas de renombre coinciden en que es probable que el crecimiento económico mundial se ralentice en 2023 con un crecimiento global del 2.7% inferior al 2022 que fue de 3.2%. Las principales causas continúan como la inflación, la incertidumbre, la crisis energética y las condiciones financieras, todas afectadas por el efecto geopolítico y militar a nivel global. La ralentización mundial es un hecho en el 2020 y se apoya en que las tres grandes economías como la de Estados Unidos, la Unión Europea y China se están ralentizando simultáneamente, lo que estaría provocando un efecto en cadena en la desaceleración de la demanda mundial de bienes, el debilitamiento de las perspectivas de los precios en las materias primas y el endurecimiento de la política interna de los gobiernos para reducir la inflación a costa del crecimiento económico como se aprecia en los datos en la tabla de la presente imagen. Bien, ahora nos dirigimos a América Latina. Aunque América Latina no participa directamente en conflictos militares a escala mundial y en generación de tensiones geopolíticas, pero se ve afectada fuertemente en otros elementos adicionales como los miramos. Bien, para ello vamos a ampliar un poco más y por lo tanto miraremos las principales tendencias y los desafíos que estaría enfrentando la región en el 2023. Primero, vamos a partir de las turbulencias de las cadenas de abastecimiento, las que empiezan a desvanecerse un poco, por lo que puede ser aprovechado por los países de América Latina con reducciones de costos. No obstante, especialistas en este tema han expuesto la debilidad y lo anticuado que está el actual modelo de comercio global, en una era en que los principales países del mundo se están separando de los fundamentos de la globalización. Por ende, la crisis
crisis de abastecimiento provocada por la pandemia, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el recrudecimiento de la diferencia en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ha acentuado la importancia de que el planeta disponga de cadenas comerciales más sólidas y confiables. Además, América Latina debe estar preparada para este nuevo contexto y tomar medidas para la materialización de la visión de la administración Biden, que consiste en deslocalizar la fabricación y las cadenas de suministro, alejándolas de los regímenes autoritarios y acercándolos a economías de mercado con valores compartidos, lo cual será una realidad más adelante. América Latina y el Caribe representa una quinta parte del comercio exterior de Estados Unidos y el 20% de toda la inversión directa recibida de este país. Asimismo, América Latina es una región muy dependiente de los ciclos económicos por el alto grado de producción de bienes primarios, agrícola, forestal, de minería y pesca. Es por ello que muy posiblemente la desaceleración en el crecimiento económico que se espera para el 2023 puede tener un impacto negativo mayor y profundizar los diferentes tipos de tensiones o polarizaciones sociales y políticas que se presentan en cada uno de los países de la región. Por otra parte, ningún país de América Latina y el Caribe está exento de desafíos y de problemas históricos como es la reducción de la pobreza. Además, en el 2022 se agregó la lucha contra la inflación. Por otro lado, en algunos países de América Latina el clima político de la región está algo convulsionado, hecho que complejiza aún más el clima de negociaciones y de los negocios, las inversiones y la entrada de flujos de capital, y por ende las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo no son las mejores para esta región. Otro gran desafío es enfrentar y contrarrestar el aumento de la pobreza. Es una tarea muy compleja para la región y requiere no solo de recursos financieros, sino también de sólidas políticas públicas y de inversiones privadas en crecimiento. Según la CEPAL, este organismo proyecta que a fines del 2022 la pobreza habría afectado al 32.1% de la población latinoamericana y la pobreza extrema al 13.1%, es decir, hubo una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto al 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación. Estas cifras implican que más de 15 millones de personas adicionales podrían estar en la pobreza en el 2023 con respecto a la situación previa a la pandemia, y que el número de personas en pobreza extrema sería de 12 millones, el más alto que ha sido registrado en 2019. Muchos de los países de América Latina alcanzaron en el 2022 su máximo nivel en índice de inflación en varias décadas. Aunque en la mayoría de los países el problema ha empezado a menguar, no obstante los gérmenes y las fuentes de la inflación no han desaparecido y va a requerir apuntalar más endurecimiento monetario, contrayendo el crecimiento. Por ejemplo, el Banco Central de Chile en sus publicaciones oficiales reconoce que la economía del país se contraerá en el 2023 por la necesidad de depurar los desequilibrios monetarios surgidos de la pandemia. Y según los datos de la CEPAL y otros organismos internacionales, las economías avanzadas estarían cerrando el 2023 con una inflación del 4.4%, mientras que para las economías emergentes y en desarrollo la proyección es del 8.1%. Si bien estas tasas son casi del 3 y el 2 puntos más bajas respectivamente que las del 2022, sin embargo se encuentran de todas formas muy por encima de las tasas promedios de la década anterior a la pandemia, durante el periodo 2010 y 2019, que fueron del 2% en las economías avanzadas y del 5.1% en la economía emergente y en desarrollo. Y por último, casi ningún país de América Latina está exento de polarización y convulsiones políticas. Según nuestros análisis, son varios los países de América Latina que atraviesan en este momento polarización política, destacándose Perú, Bolivia, Ecuador, México, Nicaragua, Venezuela, Haití, etc. Por ejemplo, en Brasil, que es la principal economía de la región, la tendencia política bolsonarista o de Jair Bolsonaro podría extenderse en el 2023 con manifestaciones en contra del triunfo de Luis Ignacio Lula, actual presidente de Brasil. En Perú, la polarización se ha traducido en convulsiones políticas debido a la sustitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, expresidente de Perú. En Bolivia, la justicia encarceló recientemente a Luis Fernando Camacho, gobernador de la región más rica del país, Santa Cruz de la Sierra, y es el principal opositor al gobierno de Luis Arce. En El Salvador, la guerra del presidente Nayib Bukele contra las pandillas ha sido intensa. Hay quienes denuncian excesos por parte del gobierno. Por otro lado, en Chile se mantiene la polarización y la disputa por la reforma constitucional. Y en Ecuador hay un ambiente de paro y de conflictividad y de tensión política a medida que se acercan las elecciones
jurisdicciones seccionales. En México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y de la segunda economía de la región, se está enfrentando a fuertes protestas y una creciente polarización política, como también a la reacción explosiva de cárteles del narcotráfico que ha sido en aumento en estos últimos periodos. En Nicaragua, el poder político del actual gobierno está siendo cuestionado por organismos regionales y algunos gobiernos de la región y el mundo se han manifestado en contra de él. En el 2023 habrá elecciones presidenciales en Guatemala, Argentina y Paraguay. Bien, así como se observa, las tensiones políticas y el endurecimiento social podrían tener en algún aspecto no solamente los efectos de las motivaciones políticas, sino también el efecto que proviene de la geopolítica y de las guerras a nivel mundial. En consecuencia, la guerra Rusia-Ucrania y el contexto geopolítico mundial continuarán profundizando la tensión mundial y provocando se aceleren las tendencias económicas también globales y regionales y retrasando la recuperación mundial, ralentizando el crecimiento y haciendo subir los precios de los alimentos y las materias primas básicas y que son fundamentales para la producción, la industria, el consumo y las exportaciones. En resumen, América Latina, como nos referimos antes, es una región muy dependiente de los ciclos económicos debido al alto grado de dependencia del sector primario de sus economías con el resto del mundo. La geopolítica y la profundización de la polarización a la que se unen los conflictos políticos internos estarían contribuyendo a una desaceleración importante para el 2023, quizás más elevada de lo que se ha previsto hasta ahora, lo que puede tener un gran impacto negativo en las inversiones y rezagarse en tareas relevantes como es la inserción eficiente en los mercados mundiales, la reducción de la pobreza y de una esperada mejoría del nivel de vida de la población. A través de la presente imagen, las proyecciones indican que las dos principales economías de la región, Brasil y México, estarían contrayéndose a niveles críticos, y también Chile, que es una economía muy importante en América del Sur. Y para el resto de economías de la región, según los datos que se presentan en la imagen, sus perspectivas a la baja son reservadas. Por otra parte, haciendo mención a las economías del Caribe, estas islas estarían también siendo afectadas en su crecimiento, pero en menor dimensión a la que podría presentarse para América Latina, como se refleja en los datos que presenta el gráfico. Esto es más o menos un contexto general del panorama que podríamos prever que ocurrirá en el 2023. Bien, ahora hemos terminado y espero que esta presentación sea de provecho y del gusto de ustedes. Les pedimos su apoyo a través de un like o suscripción, lo cual nos ayudaría muchísimo para continuar brindando material de análisis de temas relevantes y actuales. Muchas gracias.